Ahora corresponde presentar a la mesa 6, que también abordará el tema de los derechos reales. Este panel está conformado por los doctores Jorge Ortiz Pasco, Mariana del Carmen Gandolfo Yontop y José Beraún Barrantes. A continuación, presentaré al primer panelista de esta mesa, el profesor Jorge Ortiz Pasco, abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho de los Negocios por la Universidad San Martín de Porres, director de la segunda especialidad de posgrado en Derecho Registral de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de pre y posgrado de la misma Casa de Estudios y de la Universidad de Piura. El día de hoy tratará sobre el rol de la posesión en la propiedad informal inmobiliaria en Perú. Adelante, doctor Ortiz. Gracias. Bueno, buenas noches. Sí, ya noches. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a la academia y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a ser muy puntual porque el tema es un tema que hoy empieza a generar no solo discusión, sino algo que era normal allá por los años 80, y era que la migración generara posesión y la posesión fuera formalizada y luego esta se inscribe en el registro y generemos títulos de propiedad desde el Estado. Hoy pareciera que se desbordó y por eso elegí este tema, porque he empezado a analizarlo a razón de el inicio de mis estudios doctorales en la Universidad de Piura. La siguiente, por favor. Fíjense que gráficamente, en el año 57, estoy usando a José Matos Mar, un clásico de este tema en el Perú. Los puntitos rojos que están ahí eran lo que en ese momento se llamaban barriadas alrededor de Lima. O sea, era realmente poco significativo frente a lo que era la ciudad. La siguiente. En el 81, el tema empieza a crecer, pero empieza a crecer hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. La siguiente. Y fíjense el 2004, que es hasta donde don José pudo hacer este análisis. Ya teníamos limas consolidadas alrededor de Lima. Y eso quería decir que todas aquellas personas que habían migrado y que mediante la posesión habían conseguido convertirse en propietarios, ya tenían espacios absolutamente definidos. Y parecía que hasta ahí habíamos llegado. No es cierto. Sigamos, por favor. Este es un análisis muy concreto de 100 casas, o sobre una base de 100 casas, entre 1940, que es cuando se dice que empieza la ola migratoria hacia las capitales de departamento, no solamente hacia Lima, y encontramos que en 45 años, arrancamos en el año 40, habían 4 informales versus 96 formales. Fíjense, el 85, cómo el tema se volteó por completo, y los informales ya eran 69 y los formales 31. Pero ahí no queda el tema. Pasamos a la siguiente. El último informe que se ha hecho sobre propiedad informal en el Perú lo ha publicado Grade, y el tema es terrible. El 93% del suelo urbano, imagínense qué pasará en el mundo rústico, en los últimos 20 años es o informal o ilegal. Y el 80% de las viviendas construidas en ese espacio se hacen con la famosa autoconstrucción. O sea, sin ningún tipo de normas de por medio, porque la autoconstrucción justamente está de espaldas a la licencia, a la conformidad de la obra, a los aspectos técnicos del Reglamento Nacional de Edificaciones, todo de espaldas a la legalidad. Es una realidad patética. Está dando mucho que hablar este informe. Búsquenlo, sumamente interesante para conocer nuestra realidad. La siguiente, por favor. Y entonces, pareciera que la informalidad es total, ¿no? Ahí tenemos una parte del Cerro del Pino, abajo uno de los mercados de frutas de Lima. Pero nos hemos convertido en el 5º país más informal del mundo. Y empezamos con un tema de propiedad informal, propiedad inmobiliaria, pero hoy estamos hablando de una economía, estamos hablando del tema laboral, estamos hablando del tema de la llegada o no al Estado, de la realidad ilegal que cunde en la ciudad, el transporte y todo lo que empezamos a vivir a diario. La siguiente, por favor. Y ahí viene un gran tema, ¿no? El Estado dictó hace muchísimos años la primera ley de pueblos jóvenes, en ese momento se le llamaba así. Presidente Manuel Prado
Y en el artículo 2, anecdóticamente, en el año 61, se dijo concretamente, prohíbase la formación de barrios marginales, como si por ley se pudiera prohibir un hecho social, ¿no? Es la típica situación en la que creemos que los hechos sociales se regulan por ley. Nacemos equivocados, seguimos equivocados, creo que vivimos equivocados. Hoy, la ley 31.056, fíjense que al medio hay más o menos un buen número de leyes, ha conseguido o ha venido a declarar, porque no sé realmente si es una conquista o no, en todo caso me cuesta decirlo, que todas aquellas personas que posean informalmente hasta el 31 de diciembre del 2015 van a ser reconocidos como propietarios. O sea, lo que hemos venido haciendo entre la 13.517 del 61 a hoy, el 2015, es simplemente dictar leyes, prorrogar las fechas de reconocimiento de la posesión, prorrogar las fechas, y seguro esto, porque esa ley es del presidente Merino, y por tanto me atrevo a decir, como lo digo abajo, que cada presidente quiere su ley. Cada presidente quiere su ley es un artículo que publiqué hace algunos años, en el que analizo del presidente Prado al presidente Merino, como todos los presidentes de la República han dictado una ley de formalización de la propiedad informal y no la han cumplido porque todos han prorrogado las fechas de reconocimiento de la posesión. Salvo, lo pongo ahí, sin ningún miramiento político, el único que no ha dictado entre el presidente Prado y la actual presidenta, que todavía no lo ha hecho tampoco, al medio, ha sido el presidente Sagasti. Todos los demás tienen leyes de formalización de la propiedad informal. O sea, todos son cómplices de esta situación, porque todos han prorrogado las fechas de reconocimiento de la posesión. La siguiente. Durante el gobierno del presidente Fujimori, hubo una especie de buscar solución al problema. Se editó el decreto legislativo 803, que se le llamó Ley COFOPRI, y ahí se fijaron etapas del proceso de formalización. Concretamente 3. La siguiente, por favor. La etapa del proceso 0, que es en la que se diagnostica la informalidad como tal. Interesante porque empezábamos a tomar al problema con las manos. Luego el proceso 1, la siguiente, por favor, en la cual lo que se buscó concretamente fue sanear el predio como tal, más no reconocer derechos de posesión, mucho menos de propiedad. Y eso sonaba bien, porque el Estado se comprometía a sanear el predio íntegramente. Y el proceso 2, la siguiente, por favor, que es la formalización individual, y ahí recalco, en el punto 4, la calificación individual de los poseedores. ¿Por qué? Porque se crea, en este decreto legislativo 803, se crea la figura de probar la posesión ya no solamente desde el Código Civil, sino que se genera en este decreto legislativo la posibilidad de probar la posesión con otros medios o mecanismos. La siguiente, que están aquí. Contratos de préstamo para adquirir materiales de construcción, recibos de agua, luz, teléfono, gas, porque es impresionante, invado, tomo lo que no es mío y la empresa prestadora de servicios viene corriendo a decirme quieres luz, quieres agua, quieres teléfono, sin ningún problema. Hoy gas y cable también, ¿no? Entonces, en el fondo, pareciera que estamos viviendo en una situación en la que esto es normal. Recibos del impuesto predial, los municipios son los que se acercan también a los invasores y dicen, ¿quieres que te inscriba en mi registro de contribuyentes? Bienvenido seas. Son 300 nuevas casas o 300 futuras casas, para mí es importante porque voy a recaudar. Certificados domiciliarios y cualquier documento privado que implique transferencia de la posesión. Con lo cual, el esquema típico del Código Civil, en el que siempre hemos dicho que la posesión no se puede transferir, hace muchos años que en el Perú es mentira. Y ese artículo, textualmente, no tácitamente, sobreentendidamente tampoco, para mí está derogado, porque la realidad le vuelve a ganar a la legalidad. Y además, se dice, cualquier documento probatorio de la posesión deberán acreditar la posesión por menos de 1 año. Es decir, ni siquiera te voy a aplicar las reglas de la prescripción. No, vas a ser beneficiado por ser invasor y por tanto, en 1 año, para mí suficiente y pronto tendrás tu título de propiedad. La siguiente, por favor. Y fíjense, esta es una constancia de posesión creada al interior de un asentamiento humano en la que claramente
la directiva del asentamiento humano, los señores que firman abajo en esa especie de libritos que quieren parecerse al registro público que se inició con los libros, ahí hay 8 personas, cada uno de ellos tiene un sello, cada uno de ellos tiene un cargo, los 8 componen una junta directiva del asentamiento humano Unión y Progreso. Y ellos mismos declaran que uno de los integrantes de ese asentamiento humano es poseedor. Se cambió totalmente el mundo. Digo, el mundo de la posesión en este espacio que acabamos de ver en el informe de Grade, y ya no es poca cosa, porque estamos hablando de más del 80% de la tierra urbana de Lima. La siguiente. Y aparece un poco para darle cabida a estos autorreconocimientos posesorios, aparece el título de propiedad de COFOPRI, ¿no? Pero hay que ser claros que el título de propiedad de COFOPRI responde claramente a una declaración administrativa de la propiedad, cosa que rompe cualquier esquema. Es decir, el Estado viene y reconoce la propiedad mediante un procedimiento administrativo. Esos 3 procesos en su momento, 0, 1 y 2, generan el título de propiedad y permiten inscribir en el registro ese título desde una declaración administrativa del Estado. Y entonces, seguimos, por favor. Aparece el presidente Toledo. El presidente Toledo, todos sabemos que se sentía pues que era el adalid de habernos devuelto a la democracia y tiene que dictar también su ley de asentamientos humanos. Pero es algo interesante, que no sé si será real o no, creo en el fondo que no. Pero fíjense, los certificados o constancia de posesión son documentos extendidos por los municipios distritales de la jurisdicción y exclusivamente para los fines a los que se refiere el presente título. Ojo, pongo ahí, porque el presente título se refiere solamente a las facilidades para la prestación de servicios básicos. Es decir, se está legalizando que el agua, la luz, el teléfono, el cable, lo que querramos en servicios básicos, se puede conseguir con una sola constancia de posesión. Entonces estamos legalizando que las constancias de posesión ya sirven para probar la posesión, pero que en el fondo solo tienen un fin, que es la prestación de un servicio básico, pero que no necesariamente va por ahí. La siguiente, y ahí casi voy cerrando, pero fíjense lo que se ha generado hoy. Hoy se ha generado un mercado paralelo en el que los municipios otorgan esas constancias de posesión, pero en ningún momento dicen que son para servicios básicos, como lo manda la ley, la 28.687. Entregan la constancia muy suelto de huesos, este es un certificado de posesión en Carguas, perdón, muy suelto de huesos, el funcionario de la municipalidad ha entregado la constancia de posesión para probar posesión, cuando la ley dice que no son para probar posesión. Pero así estamos viviendo. La siguiente es mi conclusión, ¿no? Y con eso estoy exacto en el tiempo. Fíjense. Reconocer desde la posesión a la propiedad, no con mayúsculas, es malo, porque eso nunca ha sido malo. Eso data de tiempo inmemorial. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema son las formas como lo estamos haciendo. Y las formas como lo estamos haciendo, estamos construyendo el modelo de la propiedad al revés. Y por eso esta casa está al revés, como creo que está haciendo nuestro sistema. Lamentablemente, estamos deconstruyendo el sistema si es que ya no lo hemos hecho, ¿no? Conclusión, estamos haciendo las cosas al revés. Eso es. Muchísimas gracias.